vamos a continuar. Sí, como dijimos anteriormente, Corinto escribe hacia la capital del Imperio Roma. Dice la carta más larga y de más peso de Pablo. Sí, consta de 16 capítulos, expresa su anhelo de predicar el Evangelio en Roma y seguir en España. El tema principal de la carta es el Evangelio como poder de Dios. Él siempre reconoce a lo largo de, no solamente en la epístola hacia los romanos, sino en Corinto, de que él no va a hablar con palabras de humana sabiduría o va a persuadir a las personas con su predicación o con su elocuencia, sino que atrás de todo eso hay un poder que a él lo potenciaba, ¿no? Que lo llevaba a convencer o a persuadir a las personas, ¿no? Que es el poder de Dios precisamente. Él presenta el Evangelio de Cristo como contestación o como respuesta divina para el dilema del ser humano, ¿sí? Para personas en la capital de la ciudad que pensaban de una manera diferente tal vez a la que pensaban las demás ciudades, ¿no? Dice la condición humana como primera medida, podemos observar en el capítulo 1, ¿no? En qué condición nos encontrábamos nosotros, condición pecaminosa, mostrando la naturaleza universal, ¿no? Del pecado, la culpa, ¿no? La consecuencia que mediante Adán, o sea, que uno pudo llegar a vivir, ¿no? Después de ese pecado del primer hombre y de la primera mujer, ¿no? Presenta el acto salvífico de Dios en Cristo, del capítulo 13 en adelante. Después trata la nueva vida en Cristo, de que aún hay esperanza, ¿no? De que no todo está perdido. Muchos tal vez piensan, no, dicen, no, pero entró al Evangelio y no, con los hermanos en la iglesia local estamos viendo sobre hermanos que están tomando las clases prebautismales y muchos tal vez decían, no, que no voy a poder cambiar mis hábitos de vida, ya soy grande para cambiar, si hubiese conocido al Señor de más joven. No, y uno dice, no, pero estamos ligados al pecado. Bueno, el apóstol Pablo dice que estamos ligados en los primeros capítulos, pero después dice que Cristo ha vencido a todo el pecado, que cuando uno ata sus pensamientos ya no está más ligado hacia la carne. Así que tenemos que entender eso. Bueno, también en la epístola hacia los romanos, Pablo trata sobre el tema de la nueva vida en Cristo, precisamente, presenta y a lo largo del capítulo 12 instrucciones prácticas para la vida del creyente. ¿Por qué? Porque también había personas que ya habían aceptado al Señor como su Salvador, como su Dios, ¿no? Y no solamente alcanzaba con, por decirlo de una manera, evangelizar o presentar ciertos argumentos de nuestra naturaleza y nuestra condición, sino también que había que nutrir a aquellas personas que ya habían aceptado al Señor y debían de tener diferentes maneras de conducirse en su vida. ¿Ustedes se acuerdan que Pablo dice que debemos de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor? Que ese es el culto racional, esa es la verdadera adoración que hemos de presentar ante nuestro Dios. También él dice que no nos debemos de conformar a este siglo, a este mundo, ¿no? Sino debemos de transformarnos, ¿no? Nuestra manera de pensar, para que podamos aceptar la cual sea la voluntad de Dios, la que es buena, la cual es agradable, la cual es perfecta. Nos enseñaba también Pablo a trabajar en equipo como instrucción práctica, también hacia los romanos, no solamente hacia los corintios, ¿no? La importancia sobre someternos hacia nuestras autoridades, ¿no? Podemos observar después de regresar de Corinto, nuevamente pasa por las ciudades, y en este tercer viaje pasa por Troas, ¿sí? Pasa nuevamente de Corinto, se va a la región de Macedonia, donde se encuentra Tesalónica, la ciudad de Tesalónica, de Filipos, ¿no? Y después va hacia Troas, ¿sí? De Troas emprende el viaje de retorno nuevamente hacia Jerusalén. En esta parte ya un poco más dramático lo cuenta Lucas, ¿sí? Ya Pablo previo a su muerte, ¿sí? Dice, en Troas Pablo predicó hasta la medianoche. Ustedes se acuerdan que está Éutico o Eutico, ¿no? Y estaba en un tercer piso, estaba predicando y seguramente tan interesante que estaba la charla se quedó dormido, ¿no? Y bueno, estaba confraternizando con los hermanos hasta el amanecer. En Mileto, Mileto se encontraba, dicen que a aproximadamente 15.000 kilómetros, 15.000 kilómetros, perdón, de lo que era Éfeso, era algo muy cercano, ¿sí? Él decidió en esta oportunidad no pasar por Éfeso, pero sí lo hizo por Mileto, que no quedaba a muchos kilómetros. Y se predicó a los ancianos en la iglesia de Éfeso por un determinado tiempo, y ahí sucede, no, es un acto voluntario de muerte, algunos teólogos dicen, él sabía que iba a morir, pero aún así continuaba. Él sabía que iba a morir, pero aún así él sabía cuál era su misión, estaba convencido en lo que estaba haciendo.
¿no? Un hombre, más allá de que era un hombre de fe, un hombre de carácter, era un hombre de decisión también, ¿no? Voy a Jerusalén donde me esperan prisiones y tribulaciones, decía. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él sabía que él era un heraldo, él era una palabra leída, no era una carta leída. ¿No? Para las personas, que las personas lo veían, decían Pablo, ya era muy conocido en todos estos dos continentes, ¿no? Él sabía qué posición o qué envergadura tenía, ¿no? O qué las personas pensaban de él, ¿no? Y él sabía que tenía que terminar su carrera con gozo, ¿no? Esa carrera de la fe, que él sabía que ya estaba próximo a ver la muerte, a tener su encuentro con Dios, ¿no? Comenzaron un largo viaje de Jerusalén desde Mileto, dice, llevaban la ofrenda para la iglesia de Judea, reunido de la región de Acaya y de Macedonia, ¿se acuerdan ustedes? En Corinto, en Filipos, Tesalónica. También ahora vamos a ver lo que es el cuarto viaje para mí, porque, o sea, Pablo, a ver, podía haber tomado la decisión de no tomar el viaje, podía haber dicho, bueno, hasta acá llegué y se quedaba quieto en una ciudad, tal vez no causaba grandes revueltos, pero él decidió tomar la decisión de emprender el viaje a Jerusalén, que sabía que iba a ser de muerte para él. Precisamente en la fiesta de Pentecostés, él decía, si es que llego, me voy a quedar para la fiesta de Pentecostés que se realizó en Jerusalén. Ustedes se acuerdan, luego de celebrar la Pascua 50 días después, se juntaban nuevamente los judíos para celebrar esta fiesta solemne, o la fiesta de los días, se le decía en aquellos tiempos. Bueno, dice, arresto de Pablo, en el capítulo 24, verso 10, podemos ver que ya lo arrestaron. En el templo comparece ante Ananías y el Sanedrín, comparece ante Cesarea, ante Félix, Pablo, preso en Cesarea, comparece ante Festo y apela ante César. Entonces va en diferentes tipos de autoridad, diferentes rangos, ¿no? Hasta llegar precisamente ante el César. Y todo este relato del cuarto viaje lo vamos a hallar en el capítulo 21 hasta el 28, que es cuando culmina este libro. Dice, la descripción del ministerio público de Pablo concluye en Corinto. Hasta ahí estaba libre, no estaba preso de su libertad, no estaba privado, perdón, de su libertad, sino que podía predicar con libertad. Después dice, los capítulos de 21 a 28 no se fundan nuevas iglesias, no se establecen nuevas iglesias, pero desarrollan temas esenciales para los propósitos del libro precisamente de Hechos, de Actos, ¿no? Lucas demuestra la autoexclusión de los judíos, rechazan el evangelio y encarcelan a Pablo. Entonces eso es lo que Lucas, ¿no? El escritor, ya a partir de estos capítulos, comienza a escribir para que nosotros podamos tener en cuenta la autoexclusión de los judíos. Ellos mismos, ¿no? Rechazaban el evangelio y ellos mismos mandaron a encarcelar a Pablo. También se presenta el tema de la inclusión de los gentiles, era algo latente, como que los judíos no lo querían aceptar, no lo querían tener en cuenta, ni siquiera lo querían oír. Es más, había una discrepancia porque Pablo, decían que Pablo introdujo a una persona que no era judía hacia uno de los templos. Dice, convierte, cosa que estaba prohibida, ¿no? Para ellos. Convierte el arresto de Pablo y su viaje a Roma como un triunfo para llegar el evangelio hacia la capital de todo el imperio, todo ese imperio que reinó por siglos, ¿no? Pablo tenía ese denuedo, esas ganas, ¿no? Esa valentía, ¿no? De poder llevarlo a aquella ciudad, a aquella capital. Recalca la fidelidad de Pablo al judaísmo, ¿sí? También lo que hace el arresto de Pablo, ¿no? Más allá de que Pablo abría esa puerta para los gentiles, él era judío de nacimiento, seguía los preceptos, las leyes. Es más, ustedes se acuerdan que estaba instruido la orden de Gamaliel, cuando estaba Esteban con los demás fariseos apedreándolo a este diácono, ¿no? Pablo estaba sosteniendo sus túnicas, ¿no? Entonces, Pablo, ¿no? Dice fariseo de fariseos, eso es lo que soy, ¿no? Y estaba muy compenetrado con esa religión. Pablo visita a los ancianos de Jerusalén e informa sobre el éxito
de sumisión a los gentiles. Aún encarcelado, ¿no? Perdón, previo a su encarcelamiento, ¿no? Él informa, ¿no? que bueno, más allá de la autoridad que él tenía, sabía que siempre tenés una autoridad más alta más alta que uno mismo, ¿no? Y él informaba, él daba cartas sobre el asunto, ¿no? Sobre que el evangelio iba en expansión, se iba promulgando, divulgando en diferentes ciudades, en diferentes sectores, regiones, provincias, ¿no? Ante el temor de la reacción de un grupo conservador, cumple con 4 cristianos judíos un voto, dice, haz pues esto, te decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay de lo que se les informe acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Porque era algo que en aquellos tiempos ya se estaba propagando, de que Pablo había dejado de ser judío, y él, a fin de negar esa afirmación, ¿no?, hacia su persona, él decidió continuar con los votos, con las costumbres, con las tradiciones que sus padres, ¿no?, le habían dejado. Judíos de Asia lo calumnian, afirmando que Trófimo, un gentil de Éfeso, había sido llevado al templo, ¿no?, lo que decíamos anteriormente, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, contra la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Entonces, calumniaban, lo perjuriaban, decían mentiras contra la vida de Pablo, ¿no?, a fin de que él pueda no solamente ser encarcelado, sino morir, ¿no?, que lo pueda matar. Incitaron un motín que amenazó la vida del apóstol por mentiras, por calumnias, como decíamos anteriormente. Tuvo que soportar una serie de juicios en Jerusalén, pero también en Cesarea, en 2 sectores. Primeramente, ante el Sanedrín, este conjunto de personas, líderes, ¿no?, de Israel, como segunda medida ante el procurador Félix, ante su sucesor Festo. En la escritura podemos observar estos relatos que van uno atrás del otro. El tema es que cuando entramos con Félix, no dice que Félix murió, la cuestión es que pasa directamente a Festo. Bueno, nosotros según el estudio vamos a seguir esto. Entonces, primeramente, ante el Sanedrín tuvo que compadecer. Como segunda medida, ante el procurador Félix, como tercera medida, ante su sucesor Festo, y como cuarta medida, ante el rey Agripa y su esposa Berenice, ¿no? También, ¿por qué aparece el nombre de una mujer, ¿no?, si generalmente a lo largo de las escrituras siempre escuchamos solamente el nombre del rey, ¿no? Entonces, esta mujer fue de gran influencia, tuvo mucha preponderancia seguramente para aquellos tiempos, ¿sí? Por eso se la nombra. Estuvo Pablo en prisión 2 años, ¿sí?, en Cesarea, y custodiado también, ¿no? Custodiado primero, ellos sabían que no se iba a escapar, pero sí tenían miedo de las personas que lo querían matar. Y el Señor le dijo, sé valiente Pablo, pues así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces su llamado era mucho más claro, mucho más específico, ¿no? Imagínense ustedes estar privado de su libertad y que Dios mismo te diga, ¿no?, de que aún tiene que seguir testificando. Como ya lo hizo en Jerusalén, ahora en la capital del imperio. Y vamos a emprender el último viaje de este hombre, de este prócer cristiano, ¿no? El Señor lo guarda de un naufragio en la isla de Malta. Entonces ya es diferente. ¿Por qué? Porque ahora ya, o sea, él no elige por qué ciudad o por qué iglesia pasar o por qué comunidad, ¿no?, o qué comunidad ha de visitar, sino que ahora estaba sujeto, ¿no?, hacia donde le decían que vaya, cumpliendo su propósito de llegar con el Evangelio al centro del imperio. Entonces podemos observar en este slide por dónde se dirigía el barco en ese entonces, ¿no? Acá tuvieron una serie de inconvenientes, de problemas. Pablo, ¿se acuerdan que le dijo que no iban a morir? Llegaron a Malta y así pudieron llegar hacia lo que es la capital del imperio. Lucas ha seguido la difusión del Evangelio, ha seguido propagando. Hay una película en Netflix que está muy buena, que es Pablo Apóstol de Cristo, que está muy buena. Da algunos relatos
que como que podemos llegar a unir ciertas cuestiones que pasaban en algunas ciudades o cómo Pablo aconsejaba, ¿no? Porque Pablo también escribe desde esta prisión y también evangeliza, ¿no? Lucas ha seguido la difusión del Evangelio desde Jerusalén, la capital del judaísmo, hasta Roma, la capital del mundo. Imagínense ir al epicentro mundial, no solamente de un país, ¿no? Sino que ir al máximo lugar donde la mayoría de las personas anhelaban llegar, ¿no? Si es que se lo proponían. No hay otra fuente que provea datos acerca de Pablo entre su arribo precisamente a Roma y su muerte. ¿Sí? Entonces no hay un dato que diga que llegó y murió, en otras palabras, ¿no? Sino que sí estuvo ahí, o sea, damos por sentado que sucedió eso, porque después estuvo Nerón y bueno, ahí lo mataron, inculpando a todos los cristianos de que habían incendiado media ciudad de Roma, simplemente porque Nerón dicen que quería remodelar esa ciudad y culpó a los cristianos como para buscar un chivo expiatorio, ¿no? En sus 2 años de encarcelamiento predicó el Evangelio. Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Sí? Esto es lo que hacía Pablo. En sus últimos 2 años, ¿no? Alquilaba una casa, probablemente con las ofrendas que le enviaban las diferentes ciudades y también con el dinero que él recaudaba con su trabajo, con su actividad laboral previa, ¿no? Que él hacía tiendas, ¿no? Predicaba el Evangelio, enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Escribió las epístolas paulinas de la cautividad, que son Efesios. Ahí escribe, ustedes se acuerdan que en Efesios está el texto, el capítulo ese célebre de la armadura de Cristo, que se dice que Pablo miraba a su guardián, al soldado romano, y decía, la coraza tiene esta utilidad, ¿no? El casco, las sandalias, el apresto del Evangelio, el escudo, la palabra, la espada, ¿no? Entonces, podemos asimilarlo de esa manera. Colosenses, posiblemente una ciudad que Pablo nunca haya visitado, pero les escribió porque tenía buenos informes de esa comunidad de personas. Filemón, una carta personal, ¿sí? Una carta personal sobre un esclavo, ¿no? Hacia al amo de un esclavo, que bueno, este esclavo se había extraviado y después él decía que tenga misericordia precisamente de este siervo, ¿no? Porque ya había cambiado, se había aceptado al Señor. Filipenses, como dijimos anteriormente, estar siempre gozosos, que él sabía vivir en escasez, sabía vivir en abundancia, pero que todo lo podía en Cristo, que él le daba la fortaleza, ¿no? En todas ellas exalta la grandeza de Cristo. En todas las epístolas paulinas es un común denominador, ¿verdad? Como que Pablo siempre tiene latente eso, exalta la grandeza de Cristo. Así que esto consiste en estos 4 viajes intencionales que, como dijimos anteriormente, él sabía que estaba pronto ya a conocer la muerte, pero él sabía quién lo había llamado y con qué propósito lo había llamado. Y es algo que nosotros tenemos que imitar ya en esta parte, en este lado del mundo, ¿no? En este continente, tal vez no sea algo de muerte, pero imagínense que Pablo iba a un lugar donde sabía que iba a morir. Hoy en día lo podemos traducir cuando nosotros podemos ir hacia países musulmanes, ¿no? Países que está prohibido la divulgación del Evangelio, ¿no? Entonces, vemos a un hombre muy intencional en lo que hacía, ¿no? Un hombre muy culto. El sábado pasado, en una actividad de jóvenes, el predicador hablaba sobre que nosotros fuimos injertados hacia la salvación y que si no la cuidamos podemos volver como en el postrer estado, más siendo gentiles, ¿no? Entonces era un hombre muy culto, un hombre, más allá de ser un hombre muy devoto hacia Dios, inclusive antes de conocer a Jesús, ¿no? Podemos ver y entender un hombre con todas las capacidades y después de Jesús en el Nuevo Testamento es el hombre que más tiene preponderancia o renombre, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a lo que son las preguntas, ¿sí? Vamos a dejar de compartir.
Yo después voy a estar compartiendo lo que son las preguntas, ¿sí? Para aquellos hermanos que las necesiten. Bueno, ahora sí quisiera que todos participemos, que podamos prender nuestros micrófonos, ¿sí? Bueno, la primera pregunta, ¿estamos? La visión que tuvo perdón, a ver, ahí, vamos, ahora sí. Dice, la visión que tuvo Pablo en Troas, ¿lo guió a viajar hacia qué región? Cuando Pablo tuvo una visión en Troas, ¿hacia dónde viajó? Macedonia. Muy bien, así es, hermano Fernando, así es, hacia Macedonia, muy bien. Y después sucedieron ese tipo de acontecimientos, ¿no? Que sanó o libertó, ¿no? Aquella joven que tenía el espíritu de adivinación, estuvieron presos en Filipos, cantaron, ¿no? Himnos a Dios a medianoche. Bueno, segunda pregunta, mencione 3 eventos importantes que sucedieron en Filipos. ¿Qué 3 eventos importantes nosotros podemos describir que sucedieron en Filipos, que el libro de los Hechos destaca? Fue el espíritu inmundo que atormentaba. Hermano Ese Ariel, es uno, muy bien. ¿el terremoto? Así es, así Pablo es. y ¿Alguno Silas más tiene? azotados. Pelero. Sí, Pablo y Silas cuando fueron azotados también. así es. Y nombraríamos importante que Un es, pagano confiesa su fe a Jesús. Pelero. así es, esa es indispensable, que fue tal vez el claro ejemplo de la salvación de un gentil, ¿verdad? Tercera pregunta, ¿cuál es la ciudad de Macedonia que fue referente a otras y Pablo le escribió 2 cartas? Tesalónica. Primera de bien. Tesalónica y segunda de Tesalónica. Así es, hermana Keila y hermano Luis. Sí, ustedes recuerdan que Tesalónica era la ciudad y los habitantes eran los tesalonicenses, ¿no? Bien, vamos hacia la cuarta pregunta. En su segundo viaje misionero, ¿cuánto tiempo Pablo estuvo en Corinto? 2 años. 2 años. Muy bien, hermana Nidia, los hermanos que contestaron, a Cristina. La quinta pregunta es, ¿qué métodos de acción se destacan a partir del tercer viaje misionero? Está un poco más complicada. Empezó, ¿se acuerdan ustedes? Una nueva fase en su trabajo. Comenzó a mandar cartas. Muy Habla la bien. hermana Graciela. ¿Y qué más, además de enviar o comunicarse mediante cartas? Empezó a visitar de nuevo algunos grupos. Así es, hermano Gabriel. Entonces fueron esas 2 secciones, ¿no? Comenzaron a visitar las iglesias establecidas y también se empezó. Misionera. Así Una es. estrategia misionera la que utilizó. Así es. Y que hoy en día nosotros la seguimos utilizando, ¿no? No simplemente de enviar por enviar, sino que nutriendo, discipulando, preguntando cómo marcha todo, ¿no? Sexta pregunta, ¿qué conflicto sucedió en la ciudad de Éfeso que puso en peligro la vida de Pablo y sus compañeros y causó un gran alboroto? ¿Qué sucedió, no, en Éfeso? ¿Ustedes se acuerdan que inclusive estaba la vida de Pablo en peligro? ¿Puede ser la mujer vidente? Esa sucedió, ¿se acuerda lo que en Filipos? Ahora estamos en Éfeso. ¿Se acuerdan que era un conjunto de hombres que era más, no tanto por decirlo de una manera, la deidad, sino por un conjunto de intereses? Sí, doctrinales y morales, ¿no? Sí, así es. Acusaron que corría peligro la diosa de Éfeso, Artemisa, ante la predicación de Pablo. Así es. Claro, y establecieron estas personas, este conjunto de personas, más sus intereses
financieros, ¿no? Ante la Que salvación. de su propia deidad, ¿no? Y también Lucas es muy intencional en hacernos entender de que no tenía tanto poder la diosa, sino tal vez esas personas que arremetían contra estos líderes, ¿no? Bueno, la séptima pregunta dice, ¿qué epístolas se escribieron en el tercer viaje misionero de Pablo? ¿Qué cartas Pablo escribió en su tercer viaje? ¿Se acuerdan que desde Éfeso hacia una iglesia que se ubicaba en la región de Acaya? Corinto. Muy bien, hacia... Primera y segunda de Corintios. Tesalonicense también. Sí. Bueno, muy bien los hermanos que contestaron. Y Filipos. No, Filipos y Tesalónica no, porque estaban ellos en la región de Macedonia, ¿se acuerdan? Ahora estamos en la región de Acaya, pero ¿se acuerdan que desde Éfeso escribió, como dijeron bien los hermanos, primera y segunda de Corintios, y cuando llega a Corintios, él escribe hacia los romanos, ¿sí? Hacia una ciudad que tal vez nunca había visitado. Y la pregunta número 8 dice... ¿Cuál es la carta más larga de Pablo donde expresa su anhelo de predicar el Evangelio en Roma y seguir a España? Bueno, creo que todas las sabemos, ¿no? A Romanos. Sí, así es. Así es. Y la novena pregunta dice, ¿en qué ciudad predicó a los ancianos de la iglesia de Éfeso y de qué trató su mensaje? ¿En qué ciudad predicó a los ancianos de la iglesia de Éfeso y de qué trató su mensaje? ¿Así, Mileto? Así es. ¿Y sobre qué predicó? ¿Se acuerdan que como fue un acto más de despedida, por decirlo de una manera, que él decía de que tal vez sea la última vez que los iba a ver cara a cara y todos se pusieron a llorar, ¿no? Y de saber de que iba a ser la última vez que lo iban a ver, ¿no? Esa fue su predicación, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces ese fue un discurso, fue una predicación de despedida, ¿no? Instruyendo de que ellos se guarden también de los falsos maestros que han de venir, ¿no? Que tengan mucho cuidado. Muy emotivo, ¿no? Muy emotivo. Bueno, la 10ª pregunta dice, los capítulos 21 al 28 nos narran la fundación de nuevas iglesias, pero no narran la fundación de nuevas iglesias, pero sí desarrollan temas esenciales para los propósitos del libro de Hechos. ¿Cuáles son estos temas, estos hechos precisamente, ¿no? ¿Cuáles son los temas que narran del capítulo 21 al 28 del libro de los Hechos? ¿Qué temas surgen? ¿No se funda ninguna nueva iglesia? Bien, sí, no se funda ninguna iglesia. Eso como... ¿Qué más podríamos decir? Dice que Lucas demuestra la autoexclusión de los judíos, ¿no? Rechazan el evangelio, encarcelan a Pablo, se presenta el tema de la inclusión de los gentiles, ¿no? Convierte el arresto de Pablo y su viaje a Roma como un triunfo para llevar el evangelio a Roma, ¿no? Creo que ese es el centro del capítulo 21 al 28, ¿no? Que sí, ya el evangelio se expandía. La fidelidad de Pablo al judaísmo. Así es, ¿no? Y también recalca como dijo de Pablo, ¿no? Hacia el judaísmo. Bueno, la 11ª dice, ¿cuál es la calumnia que levantaron los judíos contra Pablo que ocasionó llevado preso en Jerusalén? No, calumnia habían dicho contra Pablo. ¿Se acuerdan los judíos de Asia? Que no era más judío, pues. Claro, ese fue uno, sí, así es, hermano, amén. Después, ¿se acuerdan de Trófimo? Introdujo un gentil en el templo. Así es.
Muy bien. Bueno, la 12ª dice, ¿cuáles fueron los juicios que tuvo que enfrentar Pablo en Jerusalén y en Cesarea? Sanedrín, Sanedrín, Profélix, procurar Muy con Feliz, sucesora Así- Festo El rey Agripa y y su Berenice. esposa. Así es, frente a esas 4 autoridades, ¿no? Tuvo que compadecer ante el Sanedrín, ante el procurador Félix, ante su sucesor Festo y ante el rey Agripa y su esposa Berenice. Y ya la última, la 13ª, dice, tenemos que relatar qué hizo Pablo en sus 2 años de encarcelamiento en Roma. ¿Qué es lo que Pablo hizo? Predicó el Evangelio. Así es. ¿No? ¿Se acuerdan que alquiló una Escribió la casa? carta, ¿no? La casa y abiertamente predicaba todo lo que venían a él. Así es. ¿Y qué cartas escribió Pablo en prisión? Efesios, Colosenses, Efesios, ¿no? Filipenses. Así es. Bueno, entonces, nosotros en esta lección pudimos apreciar la importancia de la divulgación del Evangelio y cómo se fue llevando ciudad tras ciudad. ¿Sí? No, es algo muy intencional que tal vez uno dice, pero ¿por qué tengo que saber esto? Pero es algo de nuestras raíces, ¿no? Cómo el Evangelio se fue gestando después de Jesús, ¿no? Inmediatamente después de Jesús ascender a los cielos, él decía que iba a descender del cielo, que iban a recibir poder, ¿no? De que iban a hablar en nuevas lenguas. Y después, de unos cuantos días después, descendió el Espíritu Santo, ellos fueron empoderados. Pedro dio el discurso frente a todas las personas, precisamente en el día de Pentecostés, y miles de personas se convirtieron, aproximadamente 3.000 personas, ¿no? Después pasó, el Evangelio iba en expansión, los apóstoles comenzaron a discipular, nombraron a 7 diáconos, ustedes se acuerdan, uno de ellos Esteban, mediante la muerte de Esteban, este martirio, ¿no? El primer mártir, se fue expandiendo, en vez de que uno dice, bueno, nos vamos a achicar, a pichonar, ¿no? Pero sucedió totalmente lo contrario. El Evangelio se fue expandiendo más y más hacia otros sectores y entra en escena Pablo. Después de su conversión milagrosa, ¿no? Nosotros pudimos ver de que comenzó a gestar, ¿no? Lo que es el cristianismo moderno, ¿no? ¿Cómo decirlo? Un liderazgo que nos enseñó a discipular, no simplemente a discipular, sino a visitar y a tener en cuenta a las personas como nuestro grupo de amistad, ¿no? No simplemente alcanza con tal vez la lección del día, sino a hacer un discipulado día tras día. Así que, bueno, en esto consiste la clase número 6 del día de hoy. Espero que se haya entendido y que Dios puede añadir ese deseo, esas ganas, tal vez no como Pablo, pero sí con las personas que nosotros tenemos a nuestro lado, familiares, amigos, inclusive aquellas personas tal vez que no nos llevamos del todo bien o que hemos tenido ciertos tipos de discrepancia, también a ellos amarlos, también predicarles. Así que en esto consiste la clase número 6, así que Dios los bendiga mucho.